Bueno, muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar 10 minuticos a que más personas se conecten y comenzamos. ¿Listo? Pilas con el quiz, repasen. Buenas tardes.
delgados, para cargar los ojos. Profe, profe Diego,
Bueno, muchachos, ya entonces vamos como a comenzar. Entonces vayan buscando en la plataforma el quiz. Profe, yo me encuentro en voy, mejor dicho, para la práctica que le comenté, profe. Profe, Hola, profe. También tengo prácticas de fármaco ahorita, profe. De hecho, también voy de salida para la universidad. Veo que no ha salido, esperen un momentico, ya cuadro. Bueno. profe, ¿me escuchó lo que le comenté? Muchachos, ¿ya lo ven? Yo no sé por qué la plataforma me está dando problemas. ¿Ustedes lo ven? Profe, a mí no me sale. Tienen a ver porque Nada, profe. estoy bregando aquí con esto y nada. Revisen otra vez, a ver. ¿Qué? No hay quiz. Ya le salió en la semana 5. En la semana 5. Listo, profe. Ahora sí aparece. Y me tocó salirme, volver a entrar y todo. Bueno, entonces vamos a entrar ahí donde dice Quiznet, que eso como siempre tiene una clave. Yo se las voy a dar. Entonces pregunto que todos estén en el mismo lugar, ¿vale? Profe Diego, Señor Nejib, pues lo que le comentaba yo y mi compañera, vamos saliendo para práctica a la universidad.
ya tiene fármaco y yo tengo con Ángel. Sí. Sí, pues tranquilo, salga y pues tiene que reponer el quiz después porque ¿qué más se hace? Listo, vale, sí, señor. ¿Listo? Bueno, hay alguien que no esté hay alguien que no esté en este momento en la página que todavía tenemos que esperar un poquito. Todos están bien ahí. Sí, señor. Bueno, Sí, profe. bueno, entonces voy a preguntar otra vez. ¿Hay alguien que necesite que lo esperemos un poquito? Bueno, entonces, no siendo más, entonces, así de facilito la cuestión es, la clave, la contraseña, es redes, todo en minúscula, redes. Pero es que a mí no me aparece. No, pero pues por ejemplo, acabé de preguntar que si alguien no estaba en la página. Redes. Es que no me cargaba esta vaina del micrófono. Pero por eso les pregunté dos veces que sí, ya. Wilson, tiene que moverse. F5, hermano. El tiempo está corriendo. Por eso les pregunté Ya, dos veces profe. que no. Ya me aparece. Listo, listo. Redes, todo en minúscula. Redes. Redes en minúscula, sí, señor. Pues yo estoy escuchando la Vamos tranquilitos, respondan con calmita.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya terminaron? Listo, profe. Bueno, todos quedémonos ya. Ahí faltan unas personas por terminar y ya. Bueno, estoy viendo acá que falta. Ya todos terminaron. No falta ninguno. Todavía hay personas que no han terminado todavía. Ya vamos para allá. ¿Ya ven mi pantalla, chicos? Sí, señor. Bueno. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera. Entonces dice, ¿qué microorganismos? ¿Cuáles serán esos microorganismos que el artículo nos dice que pueden generar los nets? Entonces, ay no, esto no es cancelar. A ver aquí. Entonces, vista previa. Entonces, ¿cuáles son esos organismos que nos permiten o que activan? Entonces, escriba 3 microorganismos que induzcan. Entonces, por eso es que a algunos de pronto no les va a salir todavía la nota, porque tengo que calificar a ver si de verdad ustedes pues me dijeron cuáles eran. Pero entonces, básicamente ahí hablaba de Escherichia coli, por ejemplo, de Pseudomonas, nos hablaba de Salmonella, en general los gram negativos. Entonces, pues básicamente esas eran muy sencillitas. Pues hay más, hay otras bacterias que el artículo lo nombra, pero sin embargo, pues digamos que pues eso era. A veces me da por hacer estas preguntas abiertas, aunque no me gustan mucho porque soy yo el que tiene que calificarlas. Entonces, más adelantico, al final de la tarde, ay Dios mío, al final de la tarde les aparece la nota, pues, o mañana. Bueno. Entonces, aquí en autoinmunidad nos pregunta básicamente que si los nets pueden ser, pero Dios mío, yo soy el que le estoy dando vista previa, Dios mío, perdón acá, vista previa. Entonces dice, la formación de nets está relacionada con las patogénesis de enfermedades como lupus eritematoso. Entonces ahí no lo nombra precisamente, pues que esa biodisponibilidad de DNA que pudiera ser, y el lupus eritematoso pues es una enfermedad autoinmune, entonces pues está asociada pues precisamente a la generación de NETs. ¿Qué constituyen los NETs? Esta es otra pregunta pues que es súper básica. ¿Qué los constituye? Y pues básicamente pues tenemos que las enzimas, el ADN, los péptidos antimicrobiales, las histonas son las que hacen parte.
Entonces, el ADN, pues, importantísimo. Las histonas son las que enrollan, en donde se enrolla el ADN, y por consiguiente tenemos como, básicamente, tenemos como la estructura. Tenemos péptidos antimicrobiales y las enzimas, que son esos contenidos que habíamos visto de los neutrófilos, pues que también se encuentran presentes en esas telarañas. Nos dice que si algunas otras células han tenido o se les ha encontrado también NETs. Y en ese aspecto, pues el artículo nos dice que los mastocitos, ¿cierto? Los mastocitos, pues tienen esa connotación, ¿listo? De igual manera, los mastocitos y, pues no lo dice el artículo, pero hoy en día sabemos que los macrófagos, pues también tienen lo mismo, ¿listo? Entonces los macrófagos también pueden causar ese tipo de NETs. Bueno. ¿Qué otros componentes? Acá pues es otra para verificar que ustedes saben lo de los componentes. Entonces, el componente principal en la estructura de los NETs es pues el ADN, pues eso es más que obvio. Si no tomamos ADN, pues no ocurriría. ¿Cómo se llama el tipo de muerte celular, ¿sí? Que es la responsable de los NETs? Entonces, en ese aspecto es la etosis, ¿sí? Entonces, en la etosis, pues precisamente, ¿se fue la pantalla? No, ahí está. En la etosis, chicos, pues ustedes, entonces, ahí nos lo decía el artículo. Vamos aquí a cerrar. En la etosis, pues tenemos eso. Mastitis, el artículo también nos lo dice, ¿no? ¿Qué enfermedad de veterinaria participan los NETs pues como en su patogénesis? Y pues ahí pues es la mastitis. Entonces miren que pues a veces esto pues por eso les digo no se Profe, qué pena. Señor. En la del mecanismo de muerte celular es etosis, Etosis, sí señor. Sí. supongo netosis. Bueno, se la valgo también, se la valgo, sí. Ah, vale, listo, gracias. A ver, ¿qué otra preguntita acá? Listo, tenemos entonces aquí, entonces la mastitis, ahí precisamente nos los dice que en las mastitis también se producen muchos NETs, pues a consecuencia pues de toda esa activación. Entonces, acá nos pregunta, y eso es para comprobar que ustedes entendieron, dice que la formación de NETs se da gracias a la muerte celular tipo apoptosis, y precisamente, pues no es la apoptosis, es la etosis. También algunos libros, por eso creo que fue Juan Camilo el que me preguntó, también la llaman como netosis, entonces pues por eso como que pues o sea, por eso se la valgo, pues por decirlo así, por esa razón. ¿Quiénes, aquí pues les pregunto, quiénes son los encargados como de envolver las histonas junto con las elastasas son constituyentes de los NETs, ¿sí? Y eso es verdadero, las elastasas, y yo también lo dije en la clase de los neutrófilos, pues son las enzimas que tienen los neutrófilos. Entonces es verdadero, las histonas junto con las elastasas, que también son esas enzimas que están dentro de los neutrófilos, pues son componentes de... Nos dice cuáles son inductores de los NETs, ¿sí? Entonces aquí, pues, por ejemplo, decimos que el lipopolisacárido es un inductor. Pues claro que es un inductor de los NETs. Digamos que eso es como una forma que tiene él de activarse, ¿sí? Entonces, eso. La siguiente pregunta, ¿la formación de NETs ocurre gracias al proceso de necrosis? Ya sabemos que no, que es un tipo de muerte celular programada que pues es exclusiva, que se llama la etosis o netosis, y por consiguiente pues está es falso. Los péptidos antimicrobiales son responsables en gran medida de la eliminación de patógenos en las trampas extracelulares, y esto es verdadero, ¿sí? Esos péptidos o esas elastasas, todos esos contenidos que tiene el neutrófilo por dentro, cuando está vivo, que destruye a los microorganismos, pues quedan también atrapados en esa telaraña, y esa telaraña pues es lo que permite pues básicamente conjunto con todos esos componentes pues que sí, y que sí los eliminen, pero eso es verdadero. Dice que la generación de NETs requiere la producción de especies reactivas del oxígeno, entonces eso también es verdadero. Son esos componentes tóxicos. Nuevamente es volver a preguntar lo mismo que les venía preguntando antes, chicos. Chicos, este tipo de quiz, y ya ustedes entonces vieron este quiz y el parcial que ya hicieron,
Entonces, muchachos, ustedes ya se dan cuenta, es la forma como en como en la que yo pregunto, ¿sí? Yo no voy a preguntarles una cosa muy como se dieron cuenta, ay, falso o verdadero, no sé qué, no, esas preguntas tan bobitas así como que no. Entonces, para que porfa estudien, chicos. Chicos, ¿ya me averiguaron cuándo es que vamos a hacer el parcial? El jueves, profe. ¿El jueves segurísimo? ¿Todos están de acuerdo o no están de acuerdo? Profe, le quería hacer una pregunta antes. Señor, cuénteme. Es que en algunas partes se me cortó el audio y no alcancé a escuchar en la pregunta que si los lipopolisacáridos estaban implicados en la formación. Bueno, Joel, ¿usted qué cree? ¿Qué cree usted? ¿Falso o verdadero? Yo puse falso, profe, ¿Por qué? porque están más implicados en la activación. ¿Y usted no pensaría que el LPS, siendo un PAMP, que precisamente están implicados en la activación, también tendría un papel importante ahí? Porque le cuento que es verdadera, y el artículo lo dice, los lipopolisacáridos, esos componentes, pues, pues hacen que sí, pues que se activen la netosis. Entonces la respuesta es verdadera. Bueno, entonces vamos a hacer el parcial el jueves, ¿listo? Bueno, muchachos, vamos a seguir con nuestra clase del día de ayer. Vamos a seguir con nuestro temario. Entonces, bueno, todos están de acuerdo, o más bien, ¿hay alguien que no esté de acuerdo que el parcial sea el jueves? Entonces, todos están súper de acuerdo por lo que veo, listo. Bueno, eso está bueno. Bueno, muchachos, el temita que nos queda hoy, pues es entre comillas sencillito, ¿sí? ¿De en qué consiste? Entonces, bueno, ya ustedes ven mi pantalla. Vamos a terminar de ver, muchachos, lo que son los lípidos vasoactivos, o mejor dicho, estábamos viendo, primero que todo, unas moléculas, ¿cierto? Unos mediadores moleculares, vimos un montón, citoquinas, quemoquinas, pero vimos los que están encargados de la inflamación. Entonces, aquí en la inflamación, entonces tenemos que pues habíamos visto las diferentes moléculas, las aminas vasoactivas y posteriormente habíamos visto los péptidos vasoactivos. En este momento vamos a ver lo que se consideran los lípidos vasoactivos. Entonces es otra familia muy diferente, ¿sí?, a la que veníamos viendo. Los lípidos vasoactivos pues son ¿qué? Pues como su nombre lo indica, son lípidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, pues básicamente estos lípidos vasoactivos, ¿cuándo se producen? Pues se producen cuando tenemos infecciones principalmente y como siempre daño tisular. Y son, mire chicos, estos en el parcial, créanme que esto se les va a preguntar, esto es extremadamente importante. Después llegan a farmacología, llegan a cualquiera de sus materias y me dicen, profe, es que nosotros no, le dicen al profesor de la materia, el profesor Goyeneche es más malo, ese viejo nunca nos enseñó nada bueno. Entonces, pilas. Muchachos, entonces los lípidos vasoactivos pues se van a originar de la membrana celular, así como lo oye, de la membrana celular. ¿De quiénes? De las células de la inmunidad y también de células dañadas. ¿Por qué se originan de ahí, chicos? Recordemos que la membrana celular, mírela aquí, ¿sí? Está compuesta, es una capa, le decimos que es una bicapa lipídica, le decimos eso es una bicapa lipídica, ¿sí? Y esta bicapa lipídica, pues como su nombre lo indica, lípidos, ¿cierto? Pues resulta que las células de la inmunidad pueden procesar, pueden, como quien dice, sacar de sí mismas y producir este tipo de moléculas de lípidos vasoactivos. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo lo hace? Chicos, esto es muy sencillo, es muy sencillo. Yo hago el símil de esto como cuando uno está reciclando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes han visto que uno recicla plástico, uno tiene plástico en la casa, usted lo manda a reciclar y eso sacan, por ejemplo, no sé qué cuadernos, que una cosa, que la otra, y hacen un nuevo producto, ¿cierto? Con el papel, entonces dicen, bueno, de las hojas no sé, de papel y de cartón y eso, vamos a hacer papel artesanal. Y aunque tiene una estructura
el resultado final es el papel artesanal. Y lo mismo ocurre aquí. La célula de la inmunidad va a reciclar lípidos o fosfolípidos de membrana para convertirlos ¿en qué? En lípidos vasoactivos. Eso es, así de sencillo. Bueno, obviamente todo tiene su misterio, todo tiene su proceso, su paso a paso. ¿Cómo es que lo hace las células de la inmunidad? Esto es importante, chicos, aunque ustedes van a decir, uy, qué mamera esto, estas enzimas y todo eso. Uy, no. Pero es porque de aquí se desprende una cosa que son unos fármacos que nosotros utilizamos de manera constante en medicina humana y en medicina animal. Por eso quiero que lo entiendan muy, pero muy bien. Entonces, mire, yo les decía, bueno, por ejemplo, los que hacen papel reciclado, entonces cogen el papel, lo purifican, lo mojan, lo pican en pedacitos, lo muelen, lo mojan y después de eso lo ponen como en un filtrico, en un sedazo, en una tela para que quede la hojita, pues la lámina, lo dejan secar y voilà, ¿cierto? Ahí queda. Ese es el proceso de reciclaje. Fíjense que es un proceso y necesita ciertos insumos, necesita de pronto picarlo, necesita el agua, necesita todas esas cositas. Pues la célula tiene que hacer lo mismo, tiene que procesarlo. Ese reciclaje de estos lípidos de membrana tienen que ser reciclados. ¿Cómo lo recicla? Pues sencillo, mire, acá tenemos, pues las células obviamente no tienen cuchillos, no tienen agüita, no tienen, bueno, sí tienen, pero no lo hacen así como un baldecito, tal, obviamente. Pero en lugar entonces, ¿cómo hacen para cortar los pedazos de membrana celular que veíamos acá para sacar estos lípidos? Pues bueno, ellos tienen enzimas. Enzimas, las células tienen enzimas como la fosfolipasa. Recordemos que las enzimas cortan. Entonces por eso nos dice aquí, mire, la célula inmune tiene una enzima que se llama la fosfolipasa A2, que como quien dice, corta esto en pedacitos y lo recicla. Y lo va a producir, va a ser como la pulpa. Esa pulpa, ¿cómo la llamamos? El ácido araquidónico. ¿Cómo así? La membrana celular, los pedazos de membrana celular son cortaditos gracias a la fosfolipasa A2 y son convertidos a una materia prima que vamos a llamar ácido araquidónico, ¿sí? Entonces, este ácido araquidónico es como decir tener la pulpa del papel picada, ¿sí? ¿Qué falta ahora? Otro proceso. Entonces, este ácido araquidónico finalmente va a ser procesado por otras enzimas muy importantes. Estas que son las que quiero que se las aprendan, por favor, apréndanse las que les va a salir en el parcial, que son conocidas con el nombre de ciclooxigenasa 2 y 1. Uy, profe, qué mamera. Sí, ciclooxigenasa. Abreviémoslas COX-1 y COX-2. Y ellas finalmente van a producir estos lípidos vasoactivos. ¿Qué se llaman de estos tipos? O sea, estos son los lípidos vasoactivos. Vuelvo y repito, muchachos. La célula de la inmunidad tiene membrana celular y en su membrana celular tiene fosfolípidos. Para cortarlos ella necesita, o para sacarlos ella necesita una enzima que se llama la fosfolipasa 2. Esta fosfolipasa 2 corta estos lípidos, fosfolípidos de membrana y los convierte en ácido araquidónico, que es como la materia prima, es el ladrillo. Esta materia prima va a ser convertida nuevamente por otras enzimas para producir lo que conocemos como los lípidos vasoactivos, que son los que estamos viendo. Pero ojo chicos, esta enzima es muy importante, la COX-1 y la COX-2 que llamamos ciclooxigenasa. Ahorita vamos a vernos por qué. Estos lípidos vasoactivos, como las prostaglandinas, mírela acá, los tromboxanos y las prostaciclinas, se encargan, por ejemplo, de iniciar la inflamación. De todos los efectos que tiene la inflamación, ¿se acuerdan del rubor, del dolor, del color? Todos esos signos cardinales de la inflamación van a ocurrir gracias a estos componentes, a estos lípidos vasoactivos, que vuelvo y digo, se producen, chicos, ¿de dónde se producen? De una materia prima que se llama el ácido araquidónico. ¿Y ese ácido araquidónico de dónde viene? De las membranas celulares. ¿Gracias a qué? A las transformaciones que hacen las enzimas. De importancia, la COX-1 y la COX-2, que convierten ese ladrillo, esa materia prima, en lípidos vasoactivos. Chicos, ¿por qué es importante y por qué los estoy fregando con todo este tipo de cosas? ¿Sí? De pronto los que ya vieron el curso conmigo no me respondan. Vamos a dejar a los nuevos que me respondan.
Chicos, cuando ustedes tienen dolor de cabeza o tienen una inflamación, ¿ustedes qué fármaco consumen? ¿Quién me dice? Entonces, ¿quién dijo? Franco. Franco, ¿qué dijo? Franco, que no le escuché. Paracetamol, profe. Bueno, paracetamol. ¿Qué otro? Muchachos, colaboren ahí. Paracetamol, ¿qué otro? Analgésico, profe. ¿Cuál? Analgésico. Bueno, un analgésico, muy bien. ¿Sí? ¿Qué otro toman? ¿Qué otra droga toman? O fármaco, más bien. Paracetamol, analgésico, ¿qué más? Muchachos, por favor, colaboren. Esto está muy simple. Cuando usted le da un dolor de cabeza o la mamá o tiene dolor muscular, ¿qué se toma? Un Acetaminofén. antiinflamatorio. Bueno, acetaminofén, ¿qué otra? Antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Dolex, por ahí escuché. Aspirina, ibuprofeno. No, pues nunca se enferman, pues. Ay, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Súper sanos. Espero que sea verdad. Ibuprofeno, aspirina, novalgina, diclofenaco. Bueno, todos esos fármacos, chicos, que pues yo nombré y que ustedes nombraron, todos ese grupo de paracetamol, de acetaminofén, también conocido como Dolex, de aspirina, de ibuprofeno, de metoprofeno, de naproxeno, de carprofeno, de meloxicam, que son estos últimos que estoy nombrando que los utilizamos en nuestras especies. Todos esos fármacos se llaman AINES, ¿sí? Genéricamente en farmacología los llamamos AINES. ¿Y qué significa AINES? Antiinflamatorios no esteroidales, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroidales. ¿Por qué son tan importantes? Entonces, ahora estos AINES, otra cosa. Ya dos chicas me dijeron palabras clave sobre los AINES, que no me dieron nombres moleculares o de fármacos, sino que me dijeron, son esto y lo otro. Los AINES tienen, yo les digo, chicos, que son tienen la función triple A, ojo, triple A. Recuerde la de triple X, entonces, pero no triple X, sino triple A. Los AINES tienen una función triple A. ¿Qué son los AINES? Antiinflamatorios, no esteroidales. Tienen tres funciones que yo las llamo las triple A. Alguien me dijo, un antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Otra persona me dijo, un analgésico. ¿Y cuál será la tercera A? ¿De qué será esa última A? Ya tenemos antiinflamatorio y analgésico. ¿Para qué otra cosa utilizamos la aspirina, por ejemplo, y el Dolex? Ahora que estamos en tiempos. ¿Anticoagulante? Bueno, es un anticoagulante por un efecto un poquito diferente, pero no es esa A. No es esa A. Profe, es antipirético. Antipirético. ¿Y alguien sabe qué significa piro? No de piro, sino de pirómano. ¿Alguien sabe qué significa piro entonces? Piro es calor, piro es fuego, ¿sí? Por eso pirómano es la persona que le gusta el fuego. Entonces el antipirético, ¿sí? Es un fármaco que actúa en contra del calor, ¿sí? Entonces, listo. Tenemos entonces, nuevamente resumiendo, tenemos unos fármacos que yo no sé por qué Goyeneche estará hablando de ellos tan mamón, que se llaman los AINES y tienen una función triple A, que es antiinflamatorio, analgésico y antipirético, ¿sí? Entonces, ¿qué es analgesia o analgésico? Algo, o esta composición, ALG, significa dolor. Entonces nosotros decimos que analgesia y AN, el prefijo AN y A e IM, ¿sí? O IN, son negaciones, ¿no? En latín. Por eso decimos analgesia, que no produce dolor o no hay dolor. Antipirético, bueno, anti, pues ahí está. Antiinflamatorio, atrofia, aplasia, que no tiene forma, amorfo, que no tiene forma. ¿Listo? Entonces, analgésico, pues que no me va a generar dolor. Antiinflamatorio, es decir, que me va a acabar con todos esos 5 o 4 signos cardinales de la inflamación: tumor, rubor, color, calor, ¿no? Y antipirético, pues que me va a generar o me va a quitar la fiebre, ¿sí? Entonces, por eso es que los utilizamos, pero ¿por qué los utilizamos? Porque resulta, chicos, que los AINES, lo voy a escribir acá, los AINES me bloquean la función de la COX-1 y de la COX-2, principalmente la COX-1.
Y si yo bloqueo la COX-1, pues yo no voy a permitir que se produzca los lípidos vasoactivos a partir del ácido araquidónico, tan sencillo como eso. Entonces vuelvo y repito, tenemos unos fármacos superpoderosos en medicina que los conocemos como los AINES, ¿sí? Estos AINES van a bloquear estas enzimas ciclooxigenasas. Y al bloquear estas ciclooxigenasas, pues voy a evitar la formación de estos lípidos vasoactivos. Por eso es que son tan importantes o tan efectivos estos fármacos antiinflamatorios no esteroidales. Si yo bloqueo la COX-1 o la COX-2, yo no voy a tener la formación de prostaglandinas, yo no voy a tener la formación de tromboxanos, prostaciclinas, y por consiguiente yo no voy a tener todo lo que es la proinflamación, ¿sí? Ese estado inflamatorio. ¿Claro o no claro, chicos? ¿Cómo les fue con esto? ¿Cómo les fue con esto? ¿Claro o no claro? Ya. ¿Todo entendido? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas ustedes por ahí? Sí, profe, una pregunta. Hágale, Carlos. ¿Hay alguna manera de combatir una alergia a los AINES? Difícil, pues digamos que tocaría, sí, sí la podríamos combatir si usted necesitara, por ejemplo, o un animal necesitara durante mucho tiempo una terapia con AINES, ¿sí? Pero digamos que no es lo ideal y más bien siempre utilizamos lo que se llaman los corticoides, ¿sí? Que son antiinflamatorios esteroidales. Ojo, estos AINES son no esteroidales, pero los corticoides son esteroidales, ¿sí? Entonces digamos que yo podría de cierta forma bloquear la alergia con los mismos corticoides, ¿sí? Estos corticoides también me van a bloquear la alergia a los antiinflamatorios no esteroidales y también me van a disminuir la inflamación, por decirlo así. Muchos de ustedes o muchas personas, cuando tienen alergias, les damos corticoides, ¿sí? Entonces, entonces eso es como chistoso, ¿no? Porque, o sea, es como un poquito raro de explicar. Nunca me han hecho la pregunta, porque el mismo corticoide me va a bloquear la alergia al antiinflamatorio. Y ahí yo podría utilizar antiinflamatorio. Pero el mismo corticoide, dentro de sus funciones, también es un antiinflamatorio, que tiene otro mecanismo de acción diferente al de los AINES que inhiben precisamente aquí, que nos inhibe aquí COX-1 o COX-2. ¿Listo? Pero en realidad, Carlos, pues es muy, muy difícil pues uno ponerse a... O sea, uno no busca disminuir la alergia porque la única forma para disminuir la alergia siempre será la inhibición de la respuesta inmune. Pero como la inflamación hace parte de la respuesta inmune, como que si yo ya doy los corticoides, pues podría eliminar una alergia, pero también ya estoy sumándole el efecto antiinflamatorio. Entonces yo puedo de pronto, bueno, puedo dar un antiinflamatorio, pero como que ya para qué si ya el antiinflamatorio me está trabajando, el corticoide me está trabajando. Entonces como que no es ideal, además, pues no sé si ustedes ya vieron fisiología, todo lo que es la parte de la glándula adrenal y todo eso, pues normalmente si uno se pone a dar corticoides puede dañar la glándula adrenal y generar hiperadrenocorticismo o hipoadrenocorticismo. Entonces como que uno no buscaría utilizar mucho una situación de esas por mucho tiempo. Pero es muy complicada las personas que tienen ese tipo de alergia porque pues es difícil de controlar. Por eso es que normalmente a esas personas siempre se les da acetaminofén. Hombre, yo no me acuerdo quién dijo paracetamol. ¿Quién fue el que dijo paracetamol? Que es un Yo, antiinflamatorio. ¿Por qué dijo paracetamol, Carlos? no sé, fue el que se me vino a la mente. ¿Pero usted ha vivido fuera del país o algo así? No, profe. Porque es que le cuento una cosa, el paracetamol casi no lo encontramos acá en Colombia. El paracetamol es como un análogo del acetaminofén, ¿sí? Entonces, normalmente en los países de Europa o en los países como Estados Unidos, en los países norte, Europa y Estados Unidos, utilizan más la molécula paracetamol que como tal el acetaminofén. Entonces, hasta se me hizo raro pues por eso, pero cuando hablemos de paracetamol y acetaminofén, es casi como un 90-80% de la misma molécula, solo que en Estados Unidos esa pequeña diferencia la conocen como paracetamol y aquí nosotros como acetaminofén, pero viene siendo lo mismo. Muchachos, ¿les quedó claro esto? Se los pregunto porque esto va a entrar en el parcial muchas veces, porque esto lo quiero que lo tengan claro para su farmacología, su clínica, porque esto le sirve a usted. Saber esto le sirve para la medicina interna, para patología, para fisiología, un montón de cosas. Bueno, entonces yo supongo que les queda claro. Ojo pues, muchachos, ojo pues. Bueno, resulta, chicos, que estas moléculas, ¿sí?
como por ejemplo las leucotrienos, ¿sí? O más bien, de estas moléculas tenemos diferentes tipos. Tenemos prostaglandina A, E, D, tenemos prostaglandina I, que es la misma prostaciclina, tenemos tromboxanos A, B, etcétera, etcétera. Digamos que cada de ellos tendría una función especial, y la tiene de hecho, pero pues a mí lo que me interesa, chicos, es que se recuerden, por ejemplo, en el caso de los leucotrienos, que son proinflamatorias, ¿qué hacen? Pues mire, ellas promueven el reclutamiento y la activación de las células de la inmunidad, ¿sí? Activan, por ejemplo, a los polimorfonucleares, es decir, a los neutrófilos, a los macrófagos, a los mastocitos, a los eosinófilos, son muy poderosas. Aparte de todo, algunas prostaglandinas, así como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el TNF-alfa, que cambian la permeabilidad porque hacen que las células del endotelio se relajen y todo eso, los leucotrienos también me aumentan la permeabilidad vascular, es decir, me producen ese trasudado, ¿sí? Entonces, esas leucotrienos, pues me inician a mí la inflamación. Estos leucotrienos son producidos por los mastocitos principalmente, ellos también los tienen, ¿se acuerdan que ellos también, yo les decía, los mastocitos estaban compuestos de muchos gránulos que ya vienen listos con todo? Entonces yo les decía, ahí vienen listos ¿con qué? Con la histamina, por ejemplo, vienen listos con la interleuquina 1, la 6, la TNF-alfa que vimos la clase pasada. Vienen también con prostaglandinas y leucotrienos, pero es que ellos son los que inician todo el, perdónenme la expresión así como dicen vulgarmente ustedes, o bueno, digámoslo en mexicano porque los mexicanos, para ellos no es grosería eso. Entonces forman todo el pedo, pues. O sea, estos forman la trifulca, la pelea, ellos son. Entonces, estos leucotrienos pues son muy buenos. Estimulando la respuesta inmune, la respuesta inflamatoria. Vamos a saltarnos este momentico. También tenemos a las prostaglandinas, que también las tenemos de diferente tipo. Las tenemos proinflamatorias, obviamente, son proinflamatorias y tenemos prostaglandina E2, la A2, la F2, la I2, y todas ellas van a ser como lo mismo. Mire, tenemos polimorfonucleares, activación de ellos, de macrófagos, de mastocitos nuevamente, de activar el endotelio, mejor dicho, hace de todo. Esas prostaglandinas, ¿sí? Ayudan, por ejemplo, el tromboxano A2, que es otro tipo que veíamos que es otro tipo de lípido vasoactivo. Los tromboxanos, por ejemplo, nos ayudan ya, por ejemplo, en la generación de los coágulos, de los trombos. Entonces, por ahí alguien dijo y le dijo, oiga, qué pesar que no me sirva ese ejemplo, porque yo no me acuerdo quién lo, porque no alcancé a ver el nombre, pero esa persona dijo, son anticoagulantes, profe, ¿sí? Y pues claro, tiene toda la lógica. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que de pronto a la abuelita hipertensa o con coágulos, o si él tiene de pronto trombo sobre todo, los medican con aspirina. ¿Por qué? Porque estas moléculas, los tromboxanos que mire, son lípidos vasoactivos, ¿sí? Los tromboxanos pues ayudan a la coagulación junto con el factor de agregación plaquetaria. Eso lo van a ver ustedes el próximo semestre con la profesora Laura, todo lo que es el proceso de coagulación. Ellos me ayudan a formar el trombo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo bloqueo con mis AINES como la aspirina, la ciclooxigenasa, pues yo no voy a producir tromboxano y por consiguiente yo voy a disminuir la capacidad de coagulación. Entonces, pues por eso decimos por eso su compañero dijo muy sabiamente, muy acertadamente, profe, son anticoagulantes, ¿sí? Entonces, bueno, metámosle otra cuarta A, sino que es que esa tercera, siempre sabemos que los AINES son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, ¿sí? Pero vale, es válido meterle la cuarta A de anticoagulantes, ¿listo? Entonces, pues, viéndolo de alguna manera, ¿qué pasa? Mira, acá tenemos células, ¿sí? Tenemos células que básicamente lo que hacen es, aquí vamos a utilizar, aquí borrar esto, lo que hacen es utilizar los lípidos de membrana, me están llamando, los lípidos de membrana los vamos a utilizar, ¿para qué? Para producir esas moléculas proinflamatorias conocidas como lípidos vasoactivos, como los leucotrienos, las prostaglandinas, los tromboxanos. Mira acá leucotrieno y leucotrieno. Y ellas van a actuar entonces generándonos inflamación, activación de los neutrófilos, activación del endotelio. Entonces, pues
Por esa razón, pues vamos a tener esa situación antiinflamatoria. Perdón un momentico. Dieguín, es que estoy en clase, mano, lo llamo ahorita que salga a clase. Es que el profesor Vega que me está llamando. El profesor Diego Vega de reproducción. Inclusive, van a darse cuenta después que las prostaglandinas, inclusive por acá con el profesor Vega, también tienen una función muy especial. No es inflamatoria, pero también por allá se meten las prostaglandinas. Muchachos, ¿claro o no claro esta partecita de los lípidos vasoactivos? ¿Ustedes qué dijeron? ¿Sí o no? Sí, señor. Súper claro. Carlos lo tiene claro, pero todos lo tienen claro porque es que, chicos, mire, yo hago los parciales y después, profe, pero es que a mí no me ha quedado claro lo de las prostaglandinas, lo de los lípidos vasoactivos. Entonces, chicos, frescos, pregúntenme, por favor, se los ruego, se los suplico. Si tienen preguntas, no se queden con las preguntas. Yo vuelvo y les explico. ¿Listo? Bueno, están diciendo que sí, ojo al ojo, pues, muchachos. Porque es que después, de verdad. Bueno, vamos a ver un videito sobre la inflamación cortamente, chicos. Y como para esto se los voy a poner en el chat para que de todas maneras también lo tengan, porque de pronto pues por acá no se ve tan bien. Y vamos viendo esto, listo. El super link salió ahí pegado pues. Bueno. Bueno, yo les voy a ir narrando el videito, chicos. ¿Ya lo están viendo mi pantalla como en YouTube o no? Bueno, entonces yo voy a... Ahí tenemos una herida, chicos, mire. Hubo una raspadura, se perdió la barrera. Ahí entonces empiezan a meterse bacterias empiezan a las células de la inmunidad, las células sentinelas, y esas células sentinelas empezarán a eliminar todas esas sustancias proinflamatorias. Entonces, pues ahí tenemos como una diferencia entre lo que es la piel, ahí se está inflamando, mire, hay aumento del grosor de los vasos sanguíneos, hay creciendo, hay vasodilatación, mire, ahí ya puede haber salida de células, ya las bacterias están creciendo, están produciendo lipopolisacárido, PAMS, están activando las células de la inmunidad. Las células de la inmunidad están llamando, gracias a las quimoquinas, a otras, como mire, a ese neutrófilo que por el endotelio se va pasando a los tejidos, a hacer que con sus gránulos, con sus nets, a destruir todas las bacterias que están en el tejido. También se van a producir quimoquinas, chicos, para la cicatrización. Ahí vemos un macrófago también terminando el trabajo. Primero entran los neutrófilos y después los macrófagos. Mire, las células de la inmunidad tienen como chispitas que están produciendo quimoquinas, ¿sí? Y pues con el tiempo, pues otra vez vamos a tener vasoconstricción, va a haber limpieza de todo, va a haber regeneración de tejidos y la vasculatura pues va a volver a su tamaño. ¿Vieron el videíto, chicos? ¿Ustedes en su casita o lo vieron por acá? Sí, profe. Listo. Bacano, ¿no? A mí me gusta ese videíto. Pues yo todo me emociono con estas cosas. Inclusive, bueno, no sé si a ustedes les gusta el anime, pero algunos estudiantes míos me mostraron, hay 2 anime que son de la inmunidad y son ñoños, ¿no? Pues la verdad, pero hay gente que les gusta. ¿Alguno los ha visto? ¿Alguna cosa así? Estos chicos están más aburridos hoy, no hablan, están todos callados. Mire, está este anime que se llama Cells at Work, que se llama Hataraku Saibo en japonés. Y hay otro que yo no me acuerdo que cómo se llama también, pero este lo ven en Netflix, mire, Células at Work. De pronto les puede ayudar para poder mejorar su inmunología. Este está chistoso, yo la vez pasada me puse como a verlo. Células en trabajo, Cells at Work, lo tienen en Netflix, mire. Bueno, vamos a continuar entonces ahí ya en lo que nos queda de clase con las últimas moléculas que tenemos que estudiar. Péptidos o moléculas antimicrobiales, chicos. Pues como su nombre lo indica, son moléculas, son péptidos antimicrobiales, ¿sí? ¿Y qué ocurre con ellas? Resulta que estos péptidos antimicrobiales, cada especie, los humanos tenemos
Podemos que tengamos los mismos junto con las vacas, los perros, los gatos, pero muchas veces entre especies diferimos entre esos péptidos. Los caracoles tienen péptidos antimicrobiales, la rana, la mosca, la lombriz, o sea, mejor dicho, todos tienen péptidos antimicrobiales. Esta es la forma más primitiva, por decirlo así, de la inmunidad innata. Recordemos la inmunidad innata sin específica, ¿sí? Entonces, estos péptidos antimicrobiales pues son muy interesantes. ¿Por qué? Porque resulta que ellos están conformados por aminoácidos, ¿no? Recordemos, los aminoácidos nos forman cadenas peptídicas, ¿cierto? Entonces, estos aminoácidos, por ejemplo, son de carga negativa. Y adivine qué, la membrana celular, tanto de las células humanas como de las bacterias, es del tipo positivo. ¿Y qué pasa cuando tenemos negativo y positivo? Pues se une, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que en la sangre, en nuestras secreciones, tenemos células, por ejemplo, en los epitelios, que producen péptidos antimicrobiales, como estos. Entonces, en las secreciones, en el sudor, en la orina, en la sangre, también pueden ir navegando en el plasma, en las secreciones intestinales, en el moco respiratorio, en las lágrimas, en la saliva. En todo lado tenemos péptidos o moléculas antimicrobiales, ¿sí? ¿Y qué hacen ellas? Pues ellas están como un mecanismo de barrera química. Recordemos las barreras, la barrera física, la barrera química, la barrera biológica como con la microbiota. Y resulta que estos péptidos se van a pegar a las membranas celulares, principalmente de los microorganismos, de las bacterias. ¿Y qué pasa si ellas se pegan? Pues van a formarles un miércolero en la membrana celular. O sea, eso es como que usted empieza a tirarle cañones a los muros de su casa. ¡Pum, pum, pum! Eso empieza a caerse por sí solo. Entonces, lo mismo hacen los péptidos antimicrobiales. Los péptidos antimicrobiales van a dañar los muros de las células, que son, o de las bacterias y de los virus, que son las membranas celulares. Entonces, si eso ocurre, por ejemplo, imagínense, mire, puede que ocurra esto. Los de azul con rojo son los péptidos antimicrobiales y pues si se pegan a la membrana celular empiezan a destruirla. Puede que le hagan algunos canales, así como la perforina, ¿se acuerdan de las células NK? Pues puede que le hagan algunos canales de ese tipo o que simplemente destruyan la membrana. Si destruyen la membrana, chicos, pues claro, pues ya sabemos qué pasa si hay destrucción de la membrana, pues hay paso entre de lo externo, de lo interno con lo externo o viceversa, por consiguiente hace la plum, se daña, se explota, esa bacteria se explota, se daña, ese virus, pum, se daña. Mírelo aquí, tenemos un péptido antimicrobial, de hecho, que conocemos con el nombre de defensinas. Eso tenemos varias, tenemos alfa, beta, delta, teta. Las beta-defensinas son las más importantes. Esta beta-defensina se une, mire, a los fosfolípidos de membrana y lo que hace es destruir esa membrana. ¿Y qué pasa? Mire, chas, todo pasa, todo sale. Ese microorganismo se murió como tal, ¿sí? Entonces, estos péptidos antimicrobiales, que también los producen las células sentinelas, que los producen células especializadas en los epitelios, pues van a ser efectivos dañando, haciendo disrupción de las membranas celulares de los microorganismos. Tenemos otros péptidos como las catelicidinas, ¿sí? Que también pues hacen lo mismo, se pegan, mire, a los fosfolípidos de membrana, 1 y 2 fosfolípidos de membrana, destruyendo, dañando esta membrana. Estas catelicidinas también tienen doble función, no solamente inhiben el crecimiento de los microorganismos o los destruyen, sino que también, por ejemplo, participan en los procesos de resolución de heridas, así como veíamos que las quemoquinas lo hacen, las catelicidinas también, ¿sí? Son producidas o a consecuencia de la interleuquina 1, ¿se acuerdan del mensaje proinflamatorio? También son, digamos que la interleuquina 1 promueve que otras células, también como células de la inmunidad, produzcan este tipo de moléculas antimicrobiales. Y por último, tenemos a la lisozima, que esa es la que siempre, inclusive por ahí en el colegio y en los libros de biología del colegio, le dicen a uno que la saliva tiene lisozima, pero uno ni idea qué es la lisozima. Entonces, definamos, la lisozima es una enzima, pero aparte de todo, se comporta como una molécula antimicrobial que destruye la pared. Recordemos que muchos de los microorganismos tienen paredes, después viene la membrana celular y encima de la membrana celular tienen paredes, ¿no? Entonces la lisozima como que le ayuda a todo. O sea, en la saliva ya tenemos lisozima y tenemos betadefensinas. Pero entonces como este tipo de microorganismo es un poquito poderoso porque tiene su propia pared,
y digamos, estas catelicidinas o estas betadefensinas no estarían en contacto con los fosfolípidos de membrana, pues la lisozima lo que hace es destruir esa pared para que entren también los otros péptidos antimicrobiales. Entonces, chicos, por eso es que la abuelita a veces decía, no sé si ustedes pues son amigos de esas costumbres de las abuelitas y muchos papás las replican. Pero uno la abuelita le decía, mijo, échese babita en ayunas que eso le quita, eso le desinfecta, ¿sí? Y sí, pues tenían de pronto razón las abuelitas en cuanto a que nosotros pues tenemos en la saliva, tenemos moléculas antimicrobiales, tenemos catelicidinas, tenemos betadefensinas y tenemos lisosimas que nos pueden generar disminución de las infecciones. ¿Listo? Pero ojo, porque es que por ahí he visto ya unos videos y cosas de ese tipo donde le ponen la pierna así con la herida abierta a Firulais. Entonces Firulais pues como la lame, pues hace pues algo bien hecho, dijo que tenía también betadefensinas. Sí, claro, Firulais las tiene, pero Firulais también tiene unas bacterias en la boca que hacen parte de su microbiota que no son propias de nosotros. Entonces, si de pronto Firulais nos lame, pues Firulais nos puede traer una de las bacterias de él, porque pues ustedes saben, Firulais es cochino, Firulais se lame el pipí, se lame el ano, le huele el ano y le lame el ano a la otra perrita, la que encontró algo podrido en la calle y Firulais también lame. Entonces, pues claro, Firulais tiene un consorcio bacteriano, una microbiota muy diferente a la de nosotros, ¿no? Porque ocurre, y yo he escuchado a muchas personas, no, que es que yo le pongo las heridas a mi perrito porque eso me la lame, a él le gusta, a él le fascina. Pues claro, eso le sabe a sal, le sabe a sangre, le sabe pues como a muerto, a lo que él caza, pues claro que le va a gustar lamerle la herida. El problema es que puede meter o puede introducir bacterias que no son de nosotros y que no están, por ejemplo, como en nuestra saliva o no están en nuestro cuerpo, en nuestra microbiota, y que pueden ser infectantes. ¿Listo? Entonces, eso, chicos, es lo que tenía por contarles de los mediadores moleculares de la inmunidad. Preguntas, ¿cómo van con esto? Profe, una pregunta. Usted decía que los péptidos vienen negativamente cargados, ¿cierto? Sí, señor. Y por el medio de esto es que se pegan a la membrana. ¿Hay péptidos positivos? O sea, ¿qué pasaría si hay péptidos positivos y si los hay? Ahí me corcha completamente, la verdad. No sabría si de verdad haya péptidos positivos. Yo pensaría que no, ¿sí? ¿Por qué no? Porque es que el cuerpo de los animales o el cuerpo humano, ¿sí? Es una cosa muy macha en cuanto a qué, en cuanto a que no se va a poner a producir cosas que no le sirven. Entonces, si la membrana celular ya es positiva, no le evolutivamente, energéticamente, o si Papito Dios, que es perfecto, lo hizo así, pues no tendría sentido producir un péptido positivo para que repele, ¿no? Porque acá las cosas se comportan como con los imanes, ¿no? Negativo, los polos opuestos se atraen, decía una canción por ahí de Paula Abdul de los 80s, 90s. Positivo con positivo se repele. Entonces, pues si yo tengo un péptido que tiene una carga positiva, pues nunca se me iría a unir a mi membrana celular que es positiva, ¿sí? Entonces, desconozco a ciencia cierta, ¿sí? Pero tendería a pensar que, pues por la lógica evolutiva, la lógica biológica, que no sería factible tener péptidos de carga positiva con aminoácidos positivos porque no tendrían a qué pegarse. Pudiera ser que de pronto fuera otra molécula que tuviera otro blanco que fueran diferente a las membranas celulares, podría ser, pero en el caso de los péptidos antimicrobiales lo veo complicado, Carlos, para serle sincero. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Vea, por ahí Luis Alejandro Peña dijo que esos animes eran buenos. Bueno, chévere que si los ha visto por ahí, pues chévere. Nos tiene que recomendar algún capítulo, no sé, así el de la célula NK. Inclusive en esos, el primer episodio creo que sale la célula NK, una vaina así. Es que es chistoso esa vaina, a mí se me hace todo abstracto, todo simpática la vaina. Entonces, bueno, ahí recomendado pues eso. Chicos, igual nos quedan 20 minuticos, vamos a seguir con un poquitico de tema. ¿Listo? Chicos, el siguiente tema que tenemos que ver, entonces mire, ya vimos las células, vimos los órganos, vimos cómo en la inmunidad innata, ya con esta última presentación terminamos, pero no creo que la terminemos toda, pero sí la próxima semana, el viernes, terminamos ya de ver inmunidad innata. Pero vimos entonces cómo el sistema inmune innato reconoce con sus PRRs, con sus PAMs, que las células de la inmunidad tienen esos PRRs, ¿cierto?
que las células de inmunidad tenemos unas que son las centinelas, tenemos otras que se especializan como en diferentes funciones. Vimos entonces que las moléculas, porque vimos primero los órganos, las células, vimos las moléculas de la inmunidad, entonces vimos las citoquinas, las quimoquinas, dentro de las citoquinas vimos las interleuquinas, los interferones, ¿cierto? Y veíamos los que inician la inflamación también, como las aminas vasoactivas, los péptidos vasoactivos, y hoy vimos los lípidos vasoactivos. Entonces, chicos, nos queda ver ahora es, con todo eso que ya hemos visto, bueno, ¿cómo es que el sistema inmune destruye a los microorganismos? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Chicos, una de las formas más fácil de que ayuda, y por ahí, por ejemplo, Ali Juliana creo que fue la que nos dijo ayer la definición de inflamación, decía que era un proceso protector, una cosa así nos decía ella. Pues bueno, la inflamación como la conocemos, pues precisamente esa inflamación pues es algo que nos protege, es algo que nos ayuda a que, así como veíamos el videíto que les puse ahí, que salían las células de la inmunidad, se salían de los vasos para fagocitar, pues eso nos protege. Entonces la inflamación, señora. Qué pena interrumpirle, profe, es que nosotros tenemos ahorita práctica con Ángel a las 2 de la tarde, entonces pues ya nos vamos a retirar. Vale, listo. Igual pues les queda la grabación, igual esto pues ustedes saben, entra pues en el parcialito. Una cosa antes de que se vayan, chicas y chicos, si ustedes de pronto tienen una pregunta para el parcial, mándenmela por Teams, o sea, ahí en el chat, mándenme un mensaje de voz o escríbamela, pero por favor pregunten, si tienen alguna duda para el parcial, pregúntenme, profe, mire, es que no me quedó claro la función de las quimoquinas. Usted sabe que yo con el mayor de los gustos le voy a tratar de contestar. ¿Listo? Entonces, listo, pues, profe, muchas gracias, hasta luego. Bueno, chao chicas, que les vaya bien, María Camila, chao. Chao, profe. Chao, ¿quién más se va? Bueno, yo, profe, chao. Bueno, Mariana, chao, estés bien. No, Mariana no. Sí, Mariana. Listo. Entonces recuerden revisar después la grabación. Bueno, entonces chicos, resulta que la inflamación por sí misma es protectora y ayuda a destruir a los microorganismos por todo eso que vimos, que migran, que liberan, por ejemplo, fluidos, que migran a los tejidos y todo eso. ¿Listo? Pero chicos, eso ocurre de una manera muy bonita. Ocurre de una manera muy bonita que se llama el rolling o el rodamiento de los neutrófilos. ¿Y cómo ocurre esto, chicos? Resulta que cuando tenemos inflamación, porque vamos a seguir viendo inflamación, estamos en el capítulo, pues veíamos que el endotelio se abre, ¿cierto? Se abría y se volvía como más grande el vaso sanguíneo. Pero también el endotelio, chicos, hace una cosa muy bonita y es que el endotelio empieza a producir unas moléculas. Mire estas moléculas aquí con esto que se llaman, como que tiene nombre la E-selectina, ¿sí? ¿Para qué produce esta E-selectina? Porque imagínense esto, todo el tiempo los neutrófilos están navegando por los vasos sanguíneos, porque decimos que son del 40 al 60% en cuanto a células blancas son neutrófilos, pero ¿por qué no se salen? Bueno, no se salen primero porque no las ha llamado la quimoquina, pero entonces ¿cómo se salen si esa vaina vamos como rápido en el flujo sanguíneo? Porque en el momento de la inflamación, la interleuquina 1, la 6, el TNF-alfa, la prostaglandina, la histamina, lo que me hacen es no solamente que el endotelio se me espacie, me dé vasodilatación, sino también que se active. ¿Y cómo se activa? Produciendo unas moléculas como la selectina E. ¿Y qué hace la selectina E? Para mí, así ejemplo chimbo la vida, es como si el endotelio le diera una manito al neutrófilo que va por el flujo sanguíneo, que va así como volado en el tren. Y entonces la selectina E le da la manito al neutrófilo y pues hombre, el neutrófilo también tiene su manito, no crean que no, se llama Cialil Lewis X, no importa el nombre. Pero entonces lo que hace el endotelio es que con esta selectina E le va dando como la mano, pero claro, eso se va soltando porque el neutrófilo viene como más rapidito, pero o más bien, eso le permite al neutrófilo disminuir su velocidad, ¿sí? Disminuir la velocidad y empezar a rodar. Él como que empieza a rodar y a rodar y a rodar por acá, pegado a esta selectina E con su bracito, y le permite disminuir la velocidad. Como esto no es una unión fuerte, sino una unión débil, porque él va frenando y se va soltando de a poquitos, pero le permite rodar, a este proceso le vamos a llamar precisamente unión débil. ¿Por qué unión débil? Porque el neutrófilo sí se agarra a la selectina E, pero no
es suficiente, no queda fijo, él se va soltando de a poquitos y de a poquitos es que va disminuyendo su velocidad. ¿Listo? ¿Qué ocurre después? Si hay una unión débil, tiene que haber una unión fuerte. Unión débil o rodamiento, que la acabamos de ver, y tendrá que pasar después lo otro, la unión fuerte, lo mismo, las interleuquinas, la 1, la 6, TNF-alfa, las prostaglandinas, todas las moléculas proinflamatorias activan el endotelio. Pues yo les había dicho que me producía solo selectina E, pero mentiras, también produce otras. Produce como moléculas como las moléculas de adhesión intercelular, produce unas moléculas como una que no está anotada acá que se llama la PECAM, o la selectina P, también se llama. Tenemos selectina E y selectina P, E de endotelio. Resulta que esta ICAM, que es la molécula de adhesión intercelular, se pega fuertemente al neutrófilo o al leucocito, ¿sí? Y aquí ya esto le llamamos la unión firme. ¿Por qué? Porque es que, mire, ya el neutrófilo no se mueve. Él ya venía bajando la velocidad por acá con la selectina E en la unión débil. Finalmente queda aquí, mejor dicho, pero reanclado, mire. Mire aquí las quemoquinas en color verde, que recordemos las quemoquinas son las bengalas que reclutan, que generan el movimiento de las células. Entonces este neutrófilo ya haya agarrado, pues mejor dicho, que está agarrado y lo agarró ya el endotelio, pues ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que hacer su cruce al tejido, discard, tendrá que hacer su cruce al tejido donde están las bacterias. Supongamos que aquí están las bacterias, mírelas aquí se produjeron quemoquinas que son las verdes, están llamando a los neutrófilos. Entonces, para que este neutrófilo que está en la luz del vaso cruce, tendrá que hacer algo que se llama la diapedesis, que es como que él se mete en ese espacio entre el endotelio que se produce exclusivamente en la inflamación para poder cruzarse a los tejidos. Y eso pues me genera entonces finalmente el proceso de migración. Entonces decimos que el rolling, chicos, es un proceso de inflamación que tiene 4 etapas: un rolling o unión débil, unión fuerte, diapedesis y migración. En la unión débil, pues simplemente el neutrófilo se agarra muy débilmente al endotelio, lo que le permite disminuir la velocidad y rodar, porque por eso se llama rolling, rodar. Finalmente, él va a empezar a disminuir su velocidad y se va a unir a moléculas que le permiten una unión fuerte, como pueden ser las ICAM. Finalmente tendrá que atravesar de la luz del vaso, esta es la luz del vaso, al tejido a través del proceso de diapedesis, y finalmente migrar completamente y empezar a buscar las bacterias para destruirlas, así como vimos en el video anterior. Vamos a ver otro videito pues sobre ese tema del rolling. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo aquí en el chat para que lo revisen ustedes también. Yo lo voy narrando también para que el profe no pierda el protagonismo, pues. Bueno, entonces mire, aquí viene una célula volada. Entonces vamos a situarnos en el vaso sanguíneo. Es como si estuviéramos dentro de un vaso sanguíneo. ¿Listo, chicos? Entonces ahí viene un neutrófilo que está como que viene volado. En verde ustedes están viendo las quemoquinas, chicos, las que están produciendo las células centinelas o los tejidos dañados, que son las que nos permiten llamar a las células de la inmunidad. Y entonces, ¿qué pasa? Viene ese neutrófilo, voy a poner el video, viene ese neutrófilo volado, viene a una velocidad impresionante, porque viene por el flujo sanguíneo, por el bombeo del corazón. A esa velocidad él no se puede salir, así como usted no puede bajar del tren o del metro si usted viene rápido, ¿sí? Entonces ellos van circulando ahí, van circulando junto con los glóbulos rojos. Esos son los neutrófilos, que son los que más están en los vasos y que son los que controlan las infecciones. Si llega a haber una infección en nuestro cuerpo, los neutrófilos empiezan a rodar. Mire, acá tenemos una unión débil, eso es lo que hacen ellos. El endotelio ya se activó, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos se salgan, hagan extravasación, ¿sí? En el exudado, lo que es el exudado es la extravasación. Entonces, ¿qué ocurre? Las quemoquinas empiezan a producir, las interleuquinas empiezan a producir, activan el endotelio, los neutrófilos empiezan a sentir esa alta concentración y como que ellos dicen, uy, tengo que bajarme aquí, tengo que cruzarme el endotelio al tejido. Y lo hacen entonces por este proceso que llamamos el rolling. Ahí viene
disminuyendo la velocidad con la unión débil, ¿cierto? Entonces, aquí nos van a mostrar esas moléculas, mire, nos van a mostrar la selectina E, mire, van disminuyendo la velocidad, posteriormente se van a unir con las moléculas más fuertes, como la ICAM, ¿sí? Ahí tenemos la unión débil, cialil bisex y selectina E. Posteriormente, ya empieza a frenar más la cuestión y se van a unir con las moléculas como la ICAM, ¿sí? Y la proteína LFA1 que está en los neutrófilos. Ahí se une neutrófilo con ICAM, LFA con ICAM. Y ahí ya es la unión fuerte. Esa unión fuerte ya ahí frena, pero así frenón en seco, pues de Uber mala gente. ¿Para qué? Para que esa célula atraviese por diapedesas al tejido, siguiendo el gradiente de quemoquinas, porque ya es como boba con la quemoquina, que es la bengala, ¿sí? Recordemos. Y se va yendo ¿hasta dónde? Hasta el lugar de la infección, donde tenemos entonces las bacterias y todo eso. ¿Listo? Entonces, chicos, ese es uno de los mecanismos, el proceso del rolling. ¿Listo? ¿Claro o no claro? ¿Preguntas o no preguntas? Claro, profe. Bueno, revisen los videos, chicos, para que se vuelvan a acordar de eso. Por eso los pongo ahí. Bueno, esa es la inflamación aguda porque esa es la que ocurre rápidamente y ya vimos por qué y cómo. Mire ya cómo nos encaja todo. Mire un proceso. Veíamos ustedes tan aburridos que estaban ayer, porque yo sé que ese tema es mamón. Las citoquinas, las quemoquinas, qué mamera. Pero fíjese, hoy ya vemos cómo las quemoquinas, lo verdecito, la bengala le dice a la célula de inmunidad, venga, bájese aquí. ¿Listo? Entonces la inflamación aguda. Tenemos la inflamación crónica. ¿Se acuerda que ya habíamos visto esta gráfica? Habíamos visto al granuloma. Y yo les decía, chicos, que los macrófagos se transformaban. Yo les decía, bueno, los macrófagos normalmente tienen un citoplasma más ampliecito y toda la cuestión, pero se transforman ¿qué? A célula gigante, a célula epitelioide, para destruir microorganismos que sean difíciles. Y también estos macrófagos, como células centinelas, llaman a los refuerzos. Entonces llaman que a la célula dendrítica, que a los linfocitos T, los B, las células NK, mejor dicho, todo el mundo se mete ahí, pues. Este es un tipo de inflamación que toma tiempo porque toca que esto se consolide. O sea, esto no es tan fácil, no es inflamación aguda, es inflamación crónica, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, ¿cómo la respuesta inmune innata o cuáles son los mecanismos efectores de la respuesta inmune innata? ¿Cómo así efectores, profe? Pues efectores que generan su efecto. ¿Cómo la inmunidad innata logra el efecto de controlar los microorganismos? Entonces usted ya dice, uy, profe, la inflamación aguda. Profe, la inflamación crónica, lo vimos hoy. Los péptidos antimicrobiales, válido, eso es una forma que tiene la inmunidad innata de controlar los microorganismos, ¿listo? Entonces, en la inflamación crónica, pues, ¿qué tenemos? Lo que hemos visto, simplemente las células de la inmunidad van a rodear, ¿sí? a los microorganismos, ¿para qué? Pues para que ellos no se repliquen. Entonces, al principio, pues, vamos a encontrar bacterias, vamos a encontrar muchas células, ya después esto se vuelve como un polvito, el granuloma ya se consolida, por decirlo así. ¿Listo? Entonces ya eso lo habíamos visto. Chicos, otro mecanismo de cómo el sistema inmune, y este va a ser el último, de cómo el sistema... tienen otro, los NETs. Los NETs que vimos hoy también hace suma con la historia de células y con los mecanismos efectores. Los NETs también son una forma de... Chicos, vamos a ver este que es muy importante. La fagocitosis. Chicos, resulta que células como los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas tienen la capacidad de fagocitar, ¿cómo así? De comer, ¿sí? ¿De comerse a quién? Pues a los microorganismos, mírelo acá. Ahí tenemos un neutrófilo, tiene un núcleo de diferente forma, tiene unos gránulos, ¿sí? Decíamos que en esos gránulos hay enzimas. Y este microorganismo lo que hace es que internalizar el microorganismo para posteriormente botarle esos venenos, esas sustancias tóxicas.
Entonces, por eso dicen, yo no soy un macrófago, tampoco un neutrófilo, pero siempre ahí estaré ahí para fagocitarte. Vea, si quiere alguien cursi así como yo, y que le guste la inmunidad y quiera echar un piropo, esos son mis piropos. Yo no soy un macrófago, no soy un neutrófilo, pero estaré para protegerte. Tierno, ¿no? Mejor dicho. Tampoco tan ñoño. Ustedes dirán, y ese Goyeneche es más ñoño. ¿Cómo será la casa llena de pósters de células y de neutrófilos y célula dendrítica? No, tampoco. Muchachos, entonces, fagocitosis simplemente es el proceso mediante el cual una célula, tipo neutrófilo, célula dendrítica, macrófago, puede internalizar microorganismos y cuenta con las enzimas y los mecanismos para destruirlo, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto eso, chicos, mire. Cuando hablábamos de neutrófilos, decíamos, es que los neutrófilos tienen unos gránulos y en todos esos gránulos tienen un montón de enzimas. ¿Enzimas qué? Enzimas líticas y mire lo que acabamos de ver. Y péptidos antimicrobiales. ¿Enzimas como cuáles? Pues tenemos, por ejemplo, mire la lisozima que la acabamos de ver. Tienen, por ejemplo, defensinas que las acabamos de ver. Tiene, por ejemplo, colagenasas, gelatinasas, elastasas, que lo que permiten hacer que degradar los componentes bacteriales y degradar los componentes bacteriales. Resulta que muchos de estas sustancias, ¿se acuerda que yo les he dicho? La inmunidad innata tiene que ser frenada, porque si se nos va de calidad, tenemos daño colateral. Estas mismas enzimas, ¿sí? Si mis neutrófilos las siguen produciendo, no solamente van a destruir a las bacterias, sino que también me van a destruir a los tejidos, por eso decimos tissue, a los tejidos, ¿listo? Tenemos también otras moléculas, como por ejemplo la lactoferrina, que tiene la función de secuestrar el hierro que está extracelular. ¿Y por qué? Porque es que a las bacterias les fascina el hierro, ellas producen energía a través del hierro. Y sus componentes también. Entonces, los neutrófilos como que dicen, bueno, yo fagocito, yo me la como, pero igual, mejor dicho, la voy a romper en pedacitos con las colagenasas, las gelatinasas, voy a romperle la membrana celular con las betadefensinas que vimos hace un ratico, con las lisosimas, voy a secuestrarle la comida, es decir, con la lactoferrina le voy a comer el hierro. No voy a hablar todavía de esta, no me importa, esta no la vean, mejor dicho. Entonces, ese es como el primer paso. Yo le llamo a esto, chicos, el plan A, ¿sí? ¿Cómo así, profe? Pues sí, mire, usted fagocita, o más bien la célula fagocita, el neutrófilo, el macrófago se fagocita una bacteria, pero eso no es suficiente. Es como que usted le traen un pedazo de carne en el Chiflas o en el Mercagán o donde les guste, y usted dice, bueno, ¿yo cómo me la como? Pues no me la puedo comer, le toca traerle el cuchillo y el tenedor. ¿Quiénes son o hacen de veces de cuchillo y tenedor? Pues las enzimas que están en esos gránulos o en esos lisosomas. Recordemos que los lisosomas son donde tenemos pues también, es como a uno le dicen todo chimbo ahí son los estómagos de las células. En los lisosomas tenemos muchísimas enzimas. Entonces, yo digo que el plan A para destruir esa bacteria que se acaba de comer es por medio pues de las enzimas líticas o lisosomales o que están en los gránulos, ¿sí? Entonces, mire qué pasa. Tenemos aquí, por ejemplo, una bacteria que es fagocitada y el lisosoma, que es un organelo de las células, con todo ese poco de enzimas, ¡pum!, se va a unir. Se va a unir y van a formar entonces, pues va a permitir que esas enzimas destruyan a esa bacteria. Mírela, esas enzimas son amarillitas acá, ¿sí? Y después esas enzimas se van a unir al microorganismo y lo van a matar. Plan A. Vamos a matarlo con enzimas lisosomales. Entonces, mire qué pasa o qué ocurre primeramente, chicos. Una bacteria, mire, es reconocida por el sistema inmune con sus PRRs. Mire acá un PRR. Es internalizada en una estructura que llamamos el fagosoma. Esta estructura así solita se llama fagosoma. Soma significa cuerpo. Entonces, es como el cuerpo de lo que se comió, ¿sí? En ese fagosoma está la bacteria solita. ¿Se le va a unir quién? El lisosoma. ¿Y va a formar qué? Una unión temporal que se llama el fagolisosoma. ¿Y para qué? Para que ese lisosoma vierta su contenido en el fagosoma y esa bacteria entre en contacto con las enzimas lisosomales. Ese digamos que es el plan A, ¿sí? Entonces en la fagocitosis que tenemos la formación de un fagosoma.
Cuando ya entra bien ese microorganismo, los lisosomas, que son organelos, se van a unir a ese fagosoma y van a formar lo que conocemos como fagolisosoma. Y con el fagolisosoma, pues ahí ya las enzimas empiezan a divertirse. Todas las enzimas que vimos acá atrás, mire, la colagenasa, la gelatinasa, la elastasa, todas esas enzimas, las de petadefensinas, las lisosimas, todas esas empiezan a destruir esa bacteria. Pero muchachos, esto no termina aquí. Si tenemos plan A, pues hemos dicho, el sistema inmune es redundante. Y si es redundante, tiene que tener el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Chicos, algo que llamamos como el estallido respiratorio. Uy, profe, ¿cómo así que el estallido respiratorio? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Yo creo que ustedes habrán escuchado muchas veces la palabra radicales libres, ¿cierto? Y sabemos que los radicales libres son radicales que matan a las células. Entonces, por ejemplo, las mujeres dicen, ay, no, utilice la crema no sé qué, que acaba los radicales libres, porque los radicales libres supuestamente nos envejecen. Y sí es cierto, pues dañan las células de la piel, ¿sí? Entonces, todas estas células que yo les comenté que eran células fagocíticas, ¿sí? Como los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas, fagocitan, tienen el plan A con sus lisosomas, pero no contentas dicen, uy, ¿qué tal que se nos escapen estas vergajas, ¿sí? Estas bacterias? Entonces, ¿qué causan? Causan radicales libres, que también tienen otro nombre. Qué mamera estos nombres, ¿no? Especies reactivas del oxígeno. ¿Cómo así, profe? Pues sí, mire, eso que llamamos radicales libres que es tan tóxico, los vamos a llamar también especies reactivas del oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque es que ellas van a tomar el oxígeno para hacer esas moléculas tóxicas. Entonces vuelvo y digo, especies reactivas del oxígeno son también llamados radicales libres y se producen a consecuencia de la fagocitosis. ¿Sí? ¿Para qué? Para destruir a los microorganismos en ese proceso que llamamos estallido respiratorio. ¿Qué es el estallido respiratorio? Es cuando se crean estos radicales libres. Fresco, no se preocupe. ¿Qué es el estallido respiratorio? Es cuando el oxígeno también se recicla y se producen los radicales libres, también llamados especies reactivas del oxígeno. Chicos, tenemos 3 radicales libres o 3 especies reactivas del oxígeno. Una que conocemos como el anión superóxido, 2 que llamamos al peróxido de hidrógeno y 3 al ácido hipocloroso. Yo no sé si ustedes se acuerdan que es peróxido de hidrógeno, pero eso es lo que llamamos el agua oxigenada. Y quiero, por eso, entonces ahora voy a hacer una bobada como las que yo hablo siempre. Cuando yo era niño, chicos, para que se acuerden de cuál es el efecto de estos radicales libres. Cuando yo era niño, yo una vez me tuve una herida y se me regó el agua oxigenada. Y yo me di cuenta que eso hacía burbujitas en el piso. Yo, uy, tan bacano. Y me quedó de vicio encontrar qué era lo que le generaba las burbujas al agua oxigenada. Ya no era mi piel, sino que era el piso. Entonces, entre los baldosines, eso se ponía blanco y me divertía. ¿Qué pasaba ahí? Había una reacción. Por eso llamamos que son especies reactivas. ¿Y por qué reactivas del oxígeno? Porque es que lo que hay ahí es oxígeno. ¿Y el oxígeno qué hace? Oxidar. ¿Y si oxida qué hace? Daña. Entonces, estos radicales libres, también conocidos como especies reactivas del oxígeno, dañan las membranas de las bacterias. Por eso es tan buen desinfectante, las oxida. Y al oxidarlas, pues la bacteria se destruye. Pero ojo, chicos, también puede oxidar nuestras células. Entonces, utilizar el agua oxigenada en exceso, ¿sí? De pronto la primera, la segunda desinfección que usted haga de una herida porque pues se cayó en la calle, mejor dicho, ahí eso había pasado todo el mundo, y quién sabe qué bacterias habrá, pues hágale porque es muy efectiva. Pero si usted continúa utilizando el agua oxigenada, usted va a demorar el proceso de cicatrización porque está generando daño constante del tejido, ¿sí? Entonces, yo no soy tan amigo de hacer desinfecciones. Pues la primera sí la hago con agua oxigenada, la puedo hacer, pero ya después de eso utilizo otra cosa, isodine o clorexidina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua oxigenada es un radical libre que me destruye mis membranas celulares. Entonces, por eso es que también vuelvo y digo, los radicales libres, que también los llamamos así, pues ellos también se producen por culpa de nuestro metabolismo y, por ejemplo, en el estrés se producen mucho, entonces por eso las personas que tienen mucho estrés se aviejan, se les daña la piel, etcétera, etcétera, y por eso tenemos cremas de ese tipo.
Voy a robarles, ya son la 1:30, voy a robarles, yo sé que hemos estado con muchos problemas de tiempo, pues por mi culpa. Voy a robarles 5 minuticos y ya terminamos. Y chicos, entonces, pues entonces, ¿qué ocurre? Viéndolo de otra forma. Resulta que entra una bacteria, la bacteria es fagocitada como aquí, mírela aquí. Por eso acá tenemos especies, pues en inglés sería Reactive Oxygen Species, especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Entonces, listo, fagolisosoma, tenemos las enzimas plan A, plan B, hagamos venenito, hagamos especies reactivas del oxígeno. ¿Cuáles? Pues el oxígeno, chicos, es tomado, mire el oxígeno acá, es tomado por una enzima, ¿sí? Y esta enzima lo va a convertir básicamente en superóxido, en el anión superóxido, ¿sí? Pero este anión superóxido, pues también va a ser como transformado, reciclado, y va a producir tanto peróxido de hidrógeno como el tercero de los radicales libres, que es el ácido hipocloroso. Estos dos, tanto el ácido hipocloroso como el peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada, van también a vertirse en el fagolisosoma y me van a colaborar destruyendo esta bacteria. Entonces es el plan B, especies reactivas del oxígeno o radicales libres o estallido respiratorio, si lo quieren nombrar así el proceso, ¿sí? Entonces, porque como le digo, eso es como que, también como que todas las células son como Brian, ¿no? Como que tengo cuchillo, pero tengo oxidado y infectado por si las moscas, tenga, para que lleve su infección también, ¿sí? Entonces, lo mismo, como que los macrófagos dicen, bueno, vamos a fagocitar, pero ¿qué tal que esta berraquita sea resistente a las enzimas lisosomales porque ellas hacen evasión? Ah, no, metámosle también radicales libres, especies reactivas del oxígeno. Ah, bueno, listo, vamos con esa, güey, madre, más venenito. Pero inclusive, chicos, tenemos un plan C. Imagínense esa vaina. Estas células son una bacanería por eso. Especialmente los macrófagos, que son las que más fagocitan. Adicional a las enzimas lisosomales, adicional al estallido respiratorio, tenemos algo que conocemos como el óxido nítrico. Y lo produce, principalmente los macrófagos. ¿Y qué va a hacer? Va a colaborar a destruir a los microorganismos. El óxido nítrico pues se produce por ahí de un aminoácido que se llama arginina. Ah, bueno, acá está anotadito, ¿sí? Y gracias a una enzima que se llama la sintetasa de óxido nítrico, pues me va a generar óxido nítrico. Y junto con lo que les he dicho, con radicales libres y enzimas lisosomales, pues tenga, ahí mata a los microorganismos. Y vea que no es carreta, mírelo aquí en esta grafiquita. Lisosomas, plan A, que se unen al fagosoma y me crean el fagolisosoma para destruir a la bacteria. Listo. Necesitamos el plan B. ¿Cuál es el plan B? Las especies reactivas del oxígeno, que ahí encontramos 3, el anión superóxido, el agua oxigenada, pongámosla así, llamado también peróxido de hidrógeno, y el ácido hipocloroso. Inclusive, ahora en pandemia el ácido hipocloroso estuvo de moda porque lo estaban produciendo para eso. Y el plan C será ¿quién? El óxido nítrico, plan C. Y de esa forma, chicos, la fagocitosis es un mecanismo por el cual las células de la inmunidad y la inmunidad, en la inmunidad innata, destruye de manera inespecífica a los microorganismos. Entonces, ya resumiendo, si yo les preguntara a ustedes, chicos, nómbreme 3 mecanismos efectores de la respuesta inmune innata. Usted me puede decir, profe, las barreras físicas, las barreras químicas. Me puede decir la natural killer matando células con la perforina. Me puede hablar de inflamación aguda, de inflamación crónica. Me puede hablar de la fagocitosis de las especies reactivas del oxígeno. Y se me escapa uno. Entonces, chicos, eso por hoy dejamos ahí. Y nos vemos entonces el próximo jueves para nuestro parcial. Como les digo, chicos, mi intención no es que ustedes se rajen ni nada. Por favor, si tienen preguntas. Normalmente a mí me gusta más que sea el viernes los parciales, porque el jueves, aunque no todos los profesores lo hacen, pero yo lo dedico para que ustedes, si tienen preguntas, me las hagan. ¿Listo? Entonces, chicos, para el próximo jueves, por favor, de verdad, aprendan. Fíjense yo cómo les pregunté, cómo les he venido preguntando. Tengan los conceptos muy claros. ¿Listo? Chicos, preguntas, comentarios. No, profe, no, señor, ninguno. Bueno, Carlos y Ali, muchas gracias ahí por ser los voceros de su grupo, porque todos están muy callados hoy.
decirle que ahí le dejé unas caricaturas, no sé si usted las haya visto en su tiempo. ¿Dónde me las dejó? Más abajo, justamente encima del link, del último link que mandó. Encima del último link. Ahí. Ah, se llama Ozzy y Drix. Sí, creo que, me imagino que las habrá visto porque pues son ya un poquito viejas, pero son muy buenas. Pues le cuento que no las conocía, Carlos, chévere ese dato. Pues yo veía una cosa que por allá, no me acuerdo cómo se llama, Mi Cuerpo y Yo, y eso era un paseo español por ahí que nos mostraban esas, cómo era que funcionaba el cuerpo, pero no, oiga, no las conocía, pero se ven bacanas. Bueno, vamos a verlas, ya tengo con quién. Ah, bueno, y hasta juego en Game Boy, esto es viejo, más viejo que la Es del panela. Sí, bueno, gracias Carlos, pues ahí por el dato. Pero estas cosas son, pues para algunos les parecerá triviales, pero son formas de aprender también. Entonces, pues mire, ya tienen dos cartoons, un anime y esta que es como gringuita pareciera ser, o no sé si sea, parecía ser más gringuita por la forma de ojos y todo eso. Para que de pronto revisen y se diviertan ahí y digan, ah, este profesor por lo menos, no aprendí con él, pero por lo menos me puso a ver esta vaina. Me envició en Netflix a eso. Listo, Carlos, chévere ese dato. Bacanéis, bacanéis. Bueno, muchachos, entonces todos tengan un buen fin de semana, descansen, almuercen rico y nos vemos el próximo jueves para nuestro parcial. ¿Listo? Preguntas Listo. pueden mandarlas por Teams. ¿Listo? Muchas Listo, gracias. profe. Bueno, chao chicos, que estén bien. Profe, gracias, buena tarde. Chao, profe, que Camilo, descanse. chao, luego, nos profe, vemos. gracias. Luis Chao, profe. Alejandro, chao. Hasta luego, Hasta luego, Chao, profe. Michelle Gracias. también. Chao, Hasta luego, Caterina profe. Susana. Chao, Diego Fernando. Chao a todos.